Ya. Bueno, entonces me estabas platicando de que estabas a cargo de 2 personas. ¿Y cuál era tu función en ese cargo entonces? Supervisar. Más que nada supervisar y dar seguimiento. Ok. ¿Y te gustaría a ti entonces estar a cargo, o en este caso como coordinadora de las personas? Idealmente sí, siempre y cuando el clima organizacional se preste, porque en muchos casos suele pasar que los equipos de trabajo no se suelen comunicar muy bien. Y tú querías, en ese caso, si ves que eso no está funcionando, ¿cómo podrías tú ayudar a que ese clima mejorara? Lo primero que considero deberíamos de hacer es acercarnos a las personas y preguntarles pues cómo se sienten, qué es lo que están viendo, qué es lo que a lo mejor no les agrada y si tienen algún problema, porque muchas de las veces no es ni siquiera el trabajo o los compañeros con los que están, sino que pueden tener problemas familiares o a lo mejor el trabajo que están realizando no les gusta o a lo mejor se sienten estancados y pueden realizar alguna otra actividad. Tendríamos que primero hablar con cada una de las personas y viendo si encontramos un problema común, pues ver qué medidas se pudieran tomar. Ok. Me parece muy como, pues no sé, sé la palabra, no la encuentro, pero es bonito, como que en sí te fijas como más allá de tal vez el problema superficial, que veas, ¿no? Que en el fondo puede ser ni siquiera algo del trabajo, sino un problema personal. Entonces creo que eso está muy bien porque muchas veces no ves más allá de lo que podría estar pasando. Y ahora, ¿qué características crees que un buen líder deba de tener? Creo que la primera característica que un buen líder debe de tener es empatía, porque lo primero que debes de identificar es esta parte de qué es lo que necesitan las personas o qué es lo que siguen las personas, porque al final un líder es a quien seguir. No estamos hablando de un jefe ni de una imposición. Muchas de las veces suele darse que incluso entre los mismos compañeros siempre hay un líder. Entonces creo que lo principal es esta parte de empatía y de escucha sobre todo. ¿Qué otra característica crees que un buen líder debe de tener? Bueno, también debe de tener habilidades gerenciales, debe ser eficiente, debe ser eficaz, debe ser claro en su comunicación, debe ser tolerante y debe ser agradable sobre todo y muy respetuoso con su forma de dirigirse a las demás personas. Ok. Y tú, de estas características que mencionas, ¿tú cuáles o cuál crees que tengas? Idealmente, creo que soy muy empática. Creo que esta parte de interactuar con las personas, al principio no se me suele dar muy bien, pero el escucharlos y el saber cómo se sienten, creo que sí es algo que sí tengo como muy marcado. Ok. Y aquí, por ejemplo, tú me mencionas en tu currículum ciertas habilidades que tú crees tener. Dentro de esas, me llamó la atención la toma de decisiones. ¿Podrías contarme alguna experiencia que hayas tenido aquí o en algún otro de tus trabajos en el que hayas experimentado esa habilidad? Sí, en el trabajo anterior, uno de los chicos con los que estábamos, al final pues no cumplía con lo que se les pedía, sobre todo la persona que estaba a mi cargo. Y pues sí, yo tenía una jefa directa, pero la que tenía que tomar la decisión era yo, si se iba o no se iba. Y sí hablé con este chico y todo, y fue así de, ¿qué sucede? ¿Tienes algún problema? ¿Te puedo apoyar con algo? A lo mejor, no sé, vemos cómo podemos hacerlo para modificar horarios o algo. Se le llegó a dar oportunidades más de una vez y simplemente fue un no le gustaba, no cumplía con el trabajo y pues se le tuvo que despedir. Entonces al final fue pues tomar esa decisión de se va o se queda. Ok. Pues es difícil, ¿no? Siempre despedir a alguien. No es bonito, pero... No. Y por ejemplo, otra también de las habilidades que me mencionas es
iniciativa. ¿Me puedes también platicar de otra experiencia que hayas tenido? Sí, uno de los principales retos o cosas que me gusta hacer es esta parte de cursos para las personas. Entonces, cuando estaba realizando prácticas profesionales, lo que hacíamos era como integrar a todos los chicos de servicio social, pero nunca se había hecho así como un programa donde todos pudieran intercambiar como ideas o soluciones, o que ellos en sí nos dijeran lo que veían en las áreas. Entonces lo que yo le propuse, que era mi jefe en ese entonces, es que aprovechando esa junta que se había hecho, podíamos diseñar programas que se metían a la UNAM especificando lo que ellos requerían o pedían, porque al final se hacían programas como muy generales y estaban enfocadas a actividades que a lo mejor no era lo que el chico esperaba cuando llegaba ahí. Okay. Entonces me acuerdo mucho de esa parte. ¿Y se llevó a cabo tu propuesta? Sí, porque de hecho para esto teníamos que meter los programas, bueno, la reinscripción de los programas a la UNAM para los chicos de servicio social. Ok, perfecto. Ahora tú, ¿cómo concilias esta parte de ser un líder con la delegación de tareas y de trabajo en equipo, ¿no? Porque es como, pues sí, es como tres factores que pues este puesto debe de tener. ¿Cómo concilias eso? Y ser un líder con la delegación y con el trabajo en equipo. Bueno, primero que nada, aquí creo que lo más importante es que cada uno de los miembros del equipo entienda qué es lo que queremos lograr todos con cada uno de los trabajos que se están realizando. Y más que nada, la parte de que entiendan que trabajamos en equipo porque uno solo no podría llevar a cabo todo el objetivo. Al final somos un sistema que se forma de varias partes. Y lo principal aquí no es a lo mejor dejarle mucho trabajo a una sola persona, sino que cada uno pueda realizar su trabajo lo más cómodo y estable posible. Entonces, de esa manera, si las personas entienden por qué se les está dando una responsabilidad, pudieran ellos realizar mejor su trabajo. Al final, la autoridad se delega y la responsabilidad siempre se comparte. Entonces, pues sí, cada uno de los miembros del equipo tendrá su función específica y su responsabilidad en ella, pero no debemos de olvidar que como yo realizo una actividad, puede afectar a la otra persona. Y cuéntame, ¿cómo crees que te perciben los demás aquí al trabajar contigo? ¿Cuál crees que sea la percepción que tienen de ti? Creo que la principal percepción, y eso por algún comentario en algún momento, es que soy demasiado seria. Y entonces como de, siempre está trabajando o siempre está haciendo su trabajo. Entonces creo que esa sería la principal característica. Y esa seriedad que mencionan y que siempre está trabajando tú como, o sea, tú lo sientes como como un área de oportunidad o más bien como una fortaleza también podría ser, o sea, tú podrías como argumentar esta parte. Creo que es ambas al final, sí es una fortaleza, pero también es un área de oportunidad porque también podría estar demostrando que soy demasiado cerrada. Okay. Entonces tendría que ver más bien qué enfoque es el que le están dando con la parte de esa palabra de seriedad. Pudiera ser que lo tomen como una persona cerrada y siendo pues un área de recursos humanos, lo menos que esperas es tratar con una persona que a lo mejor no te va a escuchar. Ok. Lo cual tú crees que sí es, o sea, que es una de tus fortalezas, la empatía, ¿no? Que se te da. Ok. Y bueno, hablando justo eso de fortalezas, ¿qué otra fortaleza o qué fortalezas crees que son las tuyas? Creo que soy bastante eficiente. Creo que soy dinámica, inteligente y
y esta parte de ser agradable hacia las demás personas. Ok. Entonces tal vez solo es una impresión lo que tienen los demás en sí. No, tú te percibes que sí puedes ser agradable, no, tus heridas no tienen nada que ver con tu agradabilidad. ¿Y cuáles crees que son tus áreas de oportunidad? Esta parte de a lo mejor no ser tan cerrada en un principio, sino emitir esta parte de ser un poco más abierta, el trabajar la inteligencia emocional en algunos casos, porque si bien esta parte de empatía puede funcionar, hay veces en las que en la toma de decisiones, sobre todo, necesitas dejar de lado tus emociones. Ok. Entonces, ¿crees que esa sería una parte que te costaría trabajo como, sí, sabes, cuando trabajas con personas y hay un punto en el que también tienes que justo ser como eficiente, trabajar con números, cumplir las metas, pues sí, no nada más se trata de tratar bonito a la gente, que estén a gusto, ¿no? Entonces, ¿crees que esa es parte de...? Sí, claro. Okay. ¿Y cómo crees que podrías tú convertir esta área, por ejemplo, de oportunidad que me mencionas en una fortaleza? ¿O qué podrías hacer tú para mejorar esta área? Bueno, sobre todo, a lo mejor tomar un taller o un curso para la inteligencia emocional, sobre todo, porque creo que de ahí podrían partir más de una opción. Al final, las habilidades gerenciales está un poco más enfocado a esta parte, porque si bien todo lo que es desarrollo numérico, escrito o cumplimiento de metas es a trabajar diario, es un trabajo diario y constante, entonces llega a volverse un poco mecánico. Pero en el caso de aquí de trabajar lo que es inteligencia emocional sería un trabajo diario extra que no nada más implicaría que fuera mecánico, sino de autoconocimiento y de saber, ok, en esto estoy fallando, a lo mejor, no sé, no debí de haber tomado todo como tan cerrado o tan serio y no dejar una opción a lo mejor de variabilidad. ¿Y cuál crees que ha sido el problema más grande al que te has enfrentado pues igual puede ser aquí o en tus otros trabajos, y cómo lo resolviste? Híjole, el problema más grande al que yo me enfrenté fue la parte de ser deshonestos, porque uno de los jefes que llegué a tener me pedía que falsificara las firmas de profesores que estaban a mi cargo. Ese fue otro trabajo con más personas a cargo. Y pues al salir de la escuela te quedas así de, ching, pues ¿qué hago, no? ¿Qué fue lo que hice? Renuncié porque no veía como que otra opción, y al final no solamente era un problema moral y ético, también era un problema legal. Entonces, pues no me quedaba de otra y fue así como de, esto no me agrada, esto no me gusta. Y creo que esa parte de las injusticias y ser deshonesto no va con tu persona. No es algo que pudiera manejar bien. Eso me agrada. Sí, pues se aparece mucho porque es muy difícil, y justo cuando estaba saliendo, ¿no? Que todavía no, como que agarras callo. Sí. Y da a veces pena, ¿no? Hasta decirlo con alguien que pues tú ves como tal vez con más autoridad, pero al final, pues sí, no, eso no es cuestión de autoridad, simplemente gusto de honestidad y respeto. Y bueno, pues ¿tú cuál crees que sea la importancia del puesto de coordinador de recursos humanos y de desarrollo organizacional? Pues bueno, creo que la principal importancia reside en esta parte de ver cómo le vas a hacer para cumplir con todas las metas, pero en tu proceso de ver cómo le vas a hacer para que se cumplan las metas está el recuerda que son personas, no son números.
si bien esas personas te van a ayudar a obtener números, necesitas estar consciente de cómo las vas a ayudar a estar en su trabajo de manera amigable y que al final de cuentas pues sean más eficientes y no solamente se queden en ser eficientes, sino que además puedan ser eficaces. Ok, pues entonces es mantener ese balance, ¿no? De para llegar a estos objetivos y con esta estrategia tienes que tener el personal que te pueda dar eso, ¿no? Entonces Claro. tienes que cuidar esta parte para que puedas llegar a la otra. Claro. Sí, porque al final, si bien es un área que se presta mucho a la parte emocional, no podemos olvidar que necesitamos la parte técnica y la parte de conocimientos. Si no tenemos esa parte en las personas, por mucho que ayudemos a que la persona se sienta integrada, si no cumple con el trabajo, no podemos hacer otra cosa. Al final se le paga por un trabajo. Ok. ¿Y por qué consideras tú que puede ser la mejor candidata para este puesto? Creo que puedo ser la mejor candidata porque tengo la formación como tal y esta parte de ser empática y de escuchar a mis compañeros creo que facilita bastante facilitaría bastante como el camino de poder integrar un equipo, porque al final la partida de una persona desestabiliza al equipo y tener esta pues sí expectativa de quién va a llegar, cómo va a ser o qué vamos a hacer pudiera no funcionar muy bien, pero tener esta parte como ya técnica y un camino recorrido, porque al final pues ya he convivido con ellos, creo que funcionaría mejor. Ok. ¿Y tú qué podrías contribuir al puesto de coordinadora? Algo personal tuyo que crees que los demás no tienen. Esta parte de empatía, sobre todo, porque pues sí, ahorita lo que se está buscando es que las personas que trabajan para la empresa en sí se sientan integrados y muchos de los comentarios son así de pues tengo mucho trabajo y sí, no quiero ir o sí, no tengo tiempo para estas cosas. Entonces a lo mejor esta parte de decir, no, pues no te preocupes, te va a servir no solamente para que te relajes, sino también para que puedas trabajar mejor con tus compañeros. Y eso claramente va a ayudar muchísimo para que los números se incrementen. También es un crecimiento profesional al final de cuentas. Probablemente el día de mañana ya no estén aquí, pero la experiencia ya se la llevaron. ¿Y tú qué crees que podrías? Bueno, es una pregunta muy parecida, pero puede que cambie un poco el enfoque. ¿Qué crees que tú podrías contribuirle, ya no tanto al puesto, sino en sí a la empresa como tal, con una visión más amplia de tu contribución? Pues dejar esta parte del clima organizacional, de mejorarlo y también sobre todo esta parte de desarrollo profesional, porque estamos hablando de que queremos desarrollar a todo el capital humano que tenemos y a lo mejor de entrada no sea a todos, pero sí una parte en que los demás vean que sí estamos trabajando para poderlos desarrollar y ellos también se sientan identificados, integrados e incluso nos recomienden con más personas para querer trabajar con nosotros. Ok. ¿Y cuáles son tus metas a largo plazo, tanto como persona como profesionista? Creo que la principal meta en mi vida y creo que en la vida de la mayoría de las personas es ser feliz. Entonces, considero que la forma de ser feliz es desarrollar plenamente lo que he aprendido, lo que ya conozco, pero todavía más divertido desarrollar a lo mejor cosas que todavía no manejo. Eso creo que desarrollaría tanto mi parte profesional como mi parte personal, porque al final creo que es un complemento. Ok, entonces sí estás dispuesta y te entusiasmaría seguir aprendiendo, ¿no? Sí, sobre Más todo. que, perdón, te interrumpa, o sea, dar lo que ya sabes,
pero, o sea, seguir aprendiendo y poder desarrollarte. Sí, claro, porque al final nunca dejas de aprender y nunca debes dejar de crecer. Creo que eso es como lo más importante que puede pasar, porque el área se presta muchísimo y al final el área en la que yo desarrollé mis estudios implica seguir trabajando y saber no solamente lo que pasa a lo mejor en la empresa, sino lo que está sucediendo en el mundo. Sí, es cierto. Y porque, bueno, en sí, recursos humanos sí es como que ahorita está teniendo muchísima importancia, porque se han dado cuenta que lo más importante en sí son las personas, entonces aparte sí yo creo que hay mucho que contribuir en esta área. Y pues bueno, pues como tú, ahora sí que lo que se te está ofreciendo es una promoción, bueno, pues tú ya sabes todos los beneficios y las prestaciones que tiene la empresa. Entonces, pues de lo único que faltaría hablar es de lo que nosotros te estaríamos ofreciendo, que está entre 25 y 30. Y pues por lo demás, creo que tú ya sabes perfectamente cómo funciona el proceso. Nosotros te estaríamos contactando para hacerte saber lo que sigue. Y bueno, pues por el momento, otra vez nuevamente gracias, Danari, por darme de tu tiempo y espero que te mejores. Gracias. Y yo también, ¿verdad? Porque estamos muy enfermos igualmente. todos. Gracias, Danari. No, gracias.